Michael Jackson fue un icono global, una estrella de la historia del pop, el artista de lo superlativo y un campeón absoluto de la venta de discos. Thriller vendió 66 millones de ejemplares, es el álbum más vendido de todos los tiempos y sigue conservando el récord. A lo largo de una insuperable carrera, Michael Jackson recibió los premios más importantes y los más altos honores. Pero el 25 de junio de 2009 todo acabó. Estas imágenes quedaron grabadas en nuestra memoria. Durante el funeral, que fue un auténtico espectáculo emitido en todo el mundo, los incrédulos fans tuvieron que rendirse ante la evidencia. El rey del pop había muerto de verdad. La desaparición de Michael Jackson, meses después de su 50 cumpleaños, parecía algo increíble. Desde que nací, Papi ha sido el mejor padre que podía imaginar. Y solo quería decir que le quiero muchísimo. Retrocederemos en el tiempo para comprender el origen de esta muerte prematura. Los Ángeles, 24 de junio de 2009. En las calles de la ciudad había más de 30 grados. Pero Michael Jackson tenía aún más calor por los proyectores del Staples Center. Había terminado el ensayo de This Is It, una gira de conciertos que empezaría 3 semanas después. Quería hacer el concierto de This Is It, así que iba y venía a diario al estudio a ensayar. Creo que Michael pensaba que siempre podría volver a ser la superestrella que había sido. Era agotador y no estaba en su mejor forma. De hecho, aquella tarde, varias personas presentes en el ensayo se preocuparon por la salud de Michael Jackson, aunque no imaginaban que moriría menos de 24 horas después. Yo pensé, madre mía, se está matando. Tenía mucha presión para hacer todos aquellos conciertos, y algunos piensan que aceptar hacer tantos es lo que acabó con su vida. Michael Jackson no podía permitirse estar débil y cansado, era malo para el negocio. Se convirtió en el artista más célebre del mundo. Y valía más muerto que vivo, como le dijo su padre, algo horrible. Unos 6 meses antes de morir le dijo, valdrás más muerto que vivo. Y tenía razón. Era pasada la medianoche. El ensayo había terminado y Michael Jackson estaba exhausto. El día había sido intenso. Dejó el Staples Center con su chofer y se fue a su casa, en el número 100 de North Carolwood Drive. Sus hijos, su cocinera, Kai Chase, y sus 2 guardaespaldas estaban en casa. Todo el mundo dormía menos el Dr. Murray. Sabía que Michael necesitaba su ayuda para conciliar el sueño después de los ensayos de This Is It. Además de ser el autor de un acto irreparable unas horas después, ¿quién era el Dr. Murray? Michael Jackson le conoció en Las Vegas, preocupado por la salud de su hija Paris. Al final solo fue un resfriado, pero encontraron un interés común. Michael buscaba un médico dispuesto a satisfacer sus necesidades y Conrad Murray necesitaba dinero, mucho dinero. Así que se convirtió en el médico personal de Michael Jackson por un sueldo mensual de $150,000. Una suma desorbitada. Uno de los ayudantes de Michael le dijo, Michael, por lo que le pagas a ese tío, podrías comprarte un hospital. Y era verdad. Murray le pidió mucho dinero.
Pensaba que sería su billete a la fama y a la fortuna. Tenía muchas deudas y necesitaba salir de esa situación. Y Michael era su gallina de los huevos de oro. Se convirtió en el médico exclusivo de Michael Jackson y en su proveedor de drogas legales. Pero ese tratamiento especial provocaría la muerte de la estrella. Volvamos al 25 de junio de 2009, a la 1:30 de la madrugada. Michael daba vueltas en la cama sin conciliar el sueño, pero necesitaba descansar para afrontar un nuevo día de ensayos. No imaginaba que no volvería a subirse jamás a un escenario. El doctor Murray le dio 10 miligramos de Valium en un vaso de agua, pero el medicamento no le hizo efecto. A las 2 de la mañana, Michael seguía despierto. El médico le inyectó entonces 2 miligramos de Ativan, un potente sedante. A las 3 le puso otra inyección. Esta vez era otro sedante, Versed. Según la autopsia, a las 5, Michael Jackson seguía sin poder dormir. Murray le administró de nuevo 2 miligramos de Ativan. Increíblemente, todos estos medicamentos no surtieron efecto. Michael Jackson seguía sin poder dormir. A las 7:30, Conrad Murray le inyectó 2 miligramos más de Versed. Cuando el sol empezaba a salir en Hollywood, Michael Jackson llamó a su médico una última vez y le pidió el medicamento que le mataría en cuestión de segundos. Se trataba de un anestésico utilizado en cirugía, el Propofol. La estrella había recurrido a él en numerosas ocasiones y había desarrollado una dependencia desde hacía años. Yo sabía que tenía problemas de insomnio y también con ciertos medicamentos. Lo viví con él cuando intentó dejar los calmantes que tomaba por la quemadura que sufrió en el anuncio de Pepsi. Con Thriller, Michael Jackson se convirtió en una estrella mundial. Solo tenía 25 años. La marca Pepsi le ofreció un contrato de $20 millones por grabar 2 anuncios con sus hermanos. Pero el 27 de enero de 1984, el destino de la estrella cambiaría. El accidente que sufrió ese día abrió el camino para su prematura muerte 25 años más tarde. Durante la grabación del anuncio, Michael Jackson debía bajar por unas escaleras. Unos efectos pirotécnicos magnificarían su entrada, pero uno de ellos explotó demasiado cerca de su cabeza y se le incendió el pelo. Estas excepcionales imágenes muestran la gravedad de la quemadura. La estrella llevaba un gel para el pelo extremadamente inflamable que hizo que el fuego penetrara en el cuero cabelludo. Fue el inicio de un largo periodo de sufrimiento. Me dijo, Buzz, no sabes cómo duele esto. Tengo globos bajo el cuero cabelludo para extender la piel. Y cuando esté lo suficienmente estirada, retirarán el tejido muerto y volverán a cerrarlo. Sabía que sufría, que le dolía mucho el cuerpo por todo lo que se esforzaba. Quería ser perfecto y eso le pasó factura físicamente.
Michael Jackson sufrió durante meses hasta que entró en escena un nuevo elemento, el propofol. Trabajaba con una nutricionista. Fue a su casa un par de días antes para reunirse con él. Michael le habló del propofol. Le dijo que lo había tomado estando en Viena, creo. Ella lo buscó en Internet y le dijo, Michael, eso te hará dormir, pero puede que ya no despiertes. Y se negó a prescribírselo. Hubo otros doctores que también se negaron. Pensaban que era demasiado peligroso. Pero hubo un médico, Conrad Murray, que no se negó. Y en la fatídica mañana del 25 de junio, tampoco rechazó la petición de su paciente. Eran las 10 de la mañana y pese a todos los sedantes y somníferos que había tomado, Michael Jackson seguía sin dormir. Entonces llamó a su médico para que le diera su leche. Así es como llamaba el propofol. Y Conrad Murray le inyectó el medicamento. Esta vez, la estrella consiguió dormirse y el médico salió de su habitación. Lo que le mató fue el propofol. Porque el médico se lo inyectó. No sabía cómo administrar el propofol. Al final lo hizo mal y por eso Michael murió. Le dejó el gotero puesto. No lo paró y salió de la habitación. Conrad Murray volvió a la habitación de Michael Jackson a las 11:24, 84 minutos después de administrarle el propofol. Era demasiado tarde. Le inyectó otros medicamentos, probó el masaje cardíaco, pero nada funcionaba. El rey del pop había muerto. Y después ocurrió algo increíble. Cuando el doctor Murray se dio cuenta de que Michael no respondía, por algún motivo gritó, «¡Llamar a Prince!». ¿Qué iba a hacer ese pobre niño? Pero el niño subió y él y su hermana Paris entraron en la habitación y vieron que su padre había muerto. Fue horrible. Después de aquella espantosa visión, sobre las 12:20 llamaron a emergencias. Alberto Álvarez, uno de los guardaespaldas de Michael Jackson, fue quien lo hizo. Tenemos aquí a un hombre que necesita ayuda. Ha dejado de respirar. No respira y necesitamos... Hemos intentado reanimarle, pero no respira. Vale, de acuerdo. ¿Qué edad tiene? Tiene 50 años. ¿50? Vale. ¿Está inconsciente? ¿No respira? Sí, no respira, señor. Vale. ¿Y tampoco está consciente? No, no está consciente, señor. Vale. Las imágenes de esta ambulancia salieron en las televisiones de todo el mundo. Pero en ese momento nadie sabía que Michael Jackson ya estaba muerto, ni siquiera sus parientes más cercanos. 10 años más tarde nos cuentan cómo vivieron esos momentos. Joe Jackson estaba en su casa de Las Vegas cuando vio las imágenes. Vi cómo la ambulancia llegaba a la casa. Sabía que algo iba mal. Me llamaron para decirme que la ambulancia iba hacia el hospital. No podía creerlo. Pero era verdad. Michael había muerto. Katherine Jackson, la madre de Michael, recibió una llamada del antiguo representante de su hijo, Frank DiLeo. Se dirigió al hospital Ronald Reagan, pero le costó mucho encontrar a Michael. Ese hospital es muy grande. Tiene como 8 edificios. Tienes que saber el edificio exacto. Y cada uno tiene su número y su dirección. Michael estaba en cuidados intensivos. Pero cuando su madre llegó, ya estaba muerto. Tito Jackson, hermano de Michael y antiguo miembro de los Jackson 5, recibió una llamada de uno de sus hijos. Estaba trabajando en el estudio cuando me llamó mi hijo Tyrell. Me dijo, papá, ¿es verdad lo que están diciendo en las noticias de Michael? Yo no había visto la televisión, así que le pregunté, ¿qué es lo que dicen? Y él me dijo, dicen que le han llevado al hospital por un paro cardíaco. Yo le dije, no sabía nada, así que encendí la televisión y puse la CNN. Michael Jackson ha sufrido un paro cardíaco hoy. Ha sido trasladado inmediatamente al hospital de UCLA. Enseguida
Llamé a mi madre y a otras personas para averiguar qué estaba pasando. Mi madre me dijo que fuera al hospital, que ya estaba de camino. Antes de ponerme en marcha, me cambié de ropa. Parecía un carpintero y tenía que ponerme algo más presentable. También tuve que parar a repostar gasolina porque el hospital estaba bastante lejos de mi casa. Y cuando paré en la gasolinera, mi hermana Janet me llamó y me dijo, «Tito, ¿estás conduciendo?» Y cuando dijo eso, me derrumbé porque sabía lo que iba a decirme. Mientras Tito repostaba gasolina, su otra hermana, Latoya, pasó por Carolwood antes de ir al hospital. Fue a recoger algunas cosas de su hermano, discos duros, ordenadores y todas las maquetas de sus canciones. En una habitación privada del hospital, Jermaine Jackson releía el corto discurso que tendría que pronunciar. Debía anunciar al mundo que su hermano Michael Jackson, el rey del pop, había muerto. Eran las 21:06 del 25 de junio de 2009, en Los Ángeles. Esto es muy duro. Mi hermano, el legendario rey del pop, Michael Jackson, ha fallecido el 25 de junio de 2009 a las 2:26 de la tarde. Se cree que sufrió una parada cardíaca en su casa. Sin embargo, la causa de la muerte no está confirmada hasta que se conozcan los resultados de la autopsia. Su médico personal estaba con él en el momento de su muerte e intentó reanimarlo. Sentí algo que jamás había sentido. Me costaba hasta respirar. Me pidieron que le hablara al mundo y le dijera que mi hermano había muerto. ¿Y cómo había muerto? Fue uno de los momentos más duros de mi vida. Muy, muy duro. Mientras hablaba, intentaba seguir respirando porque fue muy, muy triste. Te queremos mucho, Michael. Siempre. Gracias. Muchas gracias. La mayoría de la gente apenas prestó atención a los detalles que rodearon la defunción de la estrella del guante blanco, pero a los auténticos fans les sorprendió que el anuncio de su muerte lo hiciera Jermaine, pues tenía una relación tormentosa con su hermano. Para comprender su rivalidad hay que volver a la época de los Jackson 5. El grupo sufrió varios cambios. Al principio, Jermaine era el líder. El padre de la familia, Joe Jackson, pensó que era mejor cantante y bailarín que sus hermanos. Pero la familia contaba con un artista aún más carismático y su talento no tardaría en estallar. Michael Jackson aprendió a bailar con el ritmo de una lavadora y una secadora. Su madre solía llevarle a hacer la colada porque eran muy pobres al principio. Incluso cuando vivían en Hollywood, siempre iban a alguna lavandería porque tenían 9 hijos. Michael Jackson era muy consciente desde pequeño del talento que tenía, de su don. Y sabía que sería especial, en cierto modo. Michael siempre estaba feliz.
Era un espíritu feliz, un espíritu libre. Encontraba la felicidad en todo lo que hacía. Tenía un espíritu diferente al de los demás. Le gustaba hacer el payaso y divertirse, hacer locuras. Supongo que era su manera de crecer. Porque Michael era diferente, no era una persona normal. Su personalidad era distinta. Cantaba prácticamente desde que nació. Michael era Michael. Joe Jackson percibió el excepcional talento del niño, un diamante en bruto que podía dar mucho dinero. Les impuso a sus hijos una disciplina férrea que marcaría de por vida al futuro rey del pop. He aquí su doctrina resumida en pocas palabras. Cuando ensayas mucho, cuando repites lo mismo una y otra vez, tienes que ser perfecto. Eso te hace perfecto. Así te lo aprendes de memoria y puedes ser el mejor del mundo. Y eso es lo que era. Yo le preparé para ser el mejor. Y eso es lo que fue. La perfección ahora y siempre. Vincent Patterson, el coreógrafo de Black or White, Beat It y Smooth Criminal, recuerda el perfeccionismo de Michael Jackson. Ambos querían mejorar constantemente. Querían seguir mejorando más y más. Y se pusieron un objetivo muy alto. No se conformaban solo con hacerlo bien. Michael Jackson no recibió ni una sola clase de danza o jazz moderno. Para cada videoclip se estudiaba los pasos y los movimientos del coreógrafo y los reproducía a la perfección como cualquier bailarín experimentado. Pero le añadía su propio estilo, su toque personal, lo que le hacía diferente. Dar siempre el máximo. Michael Jackson siguió las enseñanzas de su padre hasta el final. Un día, Buzz Cohen, compositor de Fred Astaire y Sammy Davis Jr. y buen amigo de Michael Jackson, entró en el cuarto de baño de su amigo. El espejo estaba lleno de notas motivadoras que Michael se escribía a sí mismo. En una de ellas ponía simplemente 100. Le dije, creo que significa que quieres ganar $100 millones. Y él me dijo, no, quiero vender 100 millones de álbumes. Se ponía retos a sí mismo y los pegaba en el espejo para poder verlos cada vez que entraba al baño. Era como un talismán, como una guía para él. Algo que le impulsaba a seguir. Y él lo creía. Y no se refería a 100 millones de álbumes en total. No, quería vender 100 millones de su siguiente álbum. Y aquello fue después de Thriller, Bad y Dangerous. Tenía ese objetivo y creía que podría conseguirlo. Diez años después de su muerte, está claro que la sombra de su padre planeó sobre toda su vida y su carrera. Joe Jackson fue más un entrenador que un padre. Muy pronto, comprendió que el don de Michael podía sacarles de la miseria. Joe y Catherine eran muy pobres. Vivían en Gary, un pequeño pueblo de Indiana, con sus 9 hijos.
¿Sabe algo de mi ciudad natal? Gary, en Indiana. Fue muy duro. Era una ciudad con un índice de criminalidad muy alto. Creo que era uno de los más altos, si no el más alto, de Estados Unidos cuando yo era niño. No vivíamos en el peor barrio, pero tampoco en el mejor. Era uno de esos sitios en los que si tienes hijos, no todos llegaban a cumplir los 18. Había muchos tiroteos, navajazos y cosas así. Pero mi padre cogió a sus 6 hijos y, antes incluso de la música, nos enseñó a ser hombres. Quedamos con Joe Jackson unas semanas antes de su muerte, que tuvo lugar a los 89 años el 27 de junio de 2018. Le preguntamos si se consideraba el bueno o el malo de la historia. Puedo ser ambas cosas. Puedo ser el malo y puedo ser el bueno, sí. Yo no creo que mi padre fuera malo. Mi padre era un genio y una leyenda. Es mi leyenda. Michael Jackson está enterrado en el Forest Lawn Memorial Park de Glendale, un cementerio cerca de Los Ángeles. Macaulay Culkin, Elizabeth Taylor y Lisa Marie Presley fueron algunos de los invitados a la ceremonia privada. El funeral fue muy emotivo, pero muchos pensaban ya en la herencia de la estrella. El testamento se abrió el 2 de julio de 2009 y databa de 7 de julio de 2002. Para sorpresa de todos, solo nombró a 4 herederos. Katherine Jackson, su madre, heredó el 40% de su fortuna. También dejó el 40% de sus bienes a sus 3 hijos, Paris, Prince y Blanket. No dejó nada a su padre, hermanos, hermanas, exesposas ni empleados. El 20% restante fue a parar a varias fundaciones benéficas para niños. Michael Jackson temía que personas malintencionadas intentaran acercarse a sus hijos tras su muerte para acceder a su fortuna. Desde que murió, su legado genera $500 millones al año, solo con la edición y los derechos de autor, además de las fotos, libros y cualquier tipo de recuerdo de Michael. Para evitar que sus hijos fueran presa de individuos sedientos de dinero, incluyó una cláusula muy poco habitual en su testamento. Sus hijos no podrán cobrar la totalidad de su patrimonio hasta cumplir los 40 años. Prince, Paris y Blanket cumplirán esa edad respectivamente en 2037, 2038 y 2042. Si Donald Trump siguiera vivo en ese momento, rondaría los 100 años. Este hombre se llama John Branca. El abogado es la pieza clave del testamento del rey del pop y uno de los administradores de sus bienes que gestiona a través de un fondo fiduciario. Katherine Jackson y los hijos de Michael no tienen ni voz ni voto en las decisiones artísticas o financieras tomadas por ese fondo. Katherine Jackson recibió toda su herencia e intentó despedir a John Branca, pero no pudo porque Michael puso en su testamento que John Branca no podía ser despedido porque era el único que sabía cómo llevar sus negocios. John Branca es el artífice de una de las mejores operaciones económicas de Michael Jackson. Corría el año 1985. Michael Jackson compró ATV Music Publishing, la sociedad que poseía los derechos de autor de los Beatles, por $47 millones. Paul McCartney se quedó sin palabras y no pudo superar la oferta. Paul le dijo: Michael, el dinero no se consigue recorriendo el mundo actuando y acabando agotado.
No se consigue dando conciertos. Tú seguirás ganando mucho dinero por tus discos. Pero el dinero real de la industria musical está en la edición. Solo tienes que sentarte y ver cómo viene el dinero. Los dólares llegan solo si tú no tienes que salir a la carretera ni ir al estudio. Simplemente sentarte y abrir sobres. Aquello impresionó tanto a Michael que lo siguiente que hizo fue llamar, supongo, a John Branca, que era su abogado en aquella época, y decirle: invirtamos en edición musical. Y sin que Paul supiera nada, estudiaron lo de la edición musical y fueron a por la mitad del catálogo de los Beatles. Le dijo a Branca: yo quiero eso. Y mientras negociaban le dijo: Branca, no lo pierdas. Paga lo que haya que pagar. Y lo consiguieron. Fue una de las decisiones más inteligentes que tomó. Michael no era tonto. Sabía llevar su negocio. Con la compra del catálogo de los Beatles, Michael Jackson ganó puntos como empresario. 10 años más tarde, en 1995, John Branca negoció por la estrella la fusión de ATV con Sony Music Publishing, la rama de edición musical del gigante japonés. Básicamente, eso significa que cada vez que alguien escucha una canción de Beyoncé, de los Rolling Stones, de Lady Gaga, de Pharrell Williams, de Queen, de Sting, de Stevie Wonder o de Elvis Presley, el 50% de los derechos de edición van a Michael Jackson. O más bien el 45%, pues John Branca se reservó el 5% durante las negociaciones. Después de aquella gran operación, Michael Jackson, el nuevo magnate de la industria musical, estaba decidido a ampliar su campo de actividades. Estaba muy interesado en entrar en el negocio del cine. Incluso oí que quería invertir en Marvel. Imagínese si lo hubiera conseguido, con lo grande que es ahora. Michael Jackson hubiera estado al frente de la corporación que ha producido los mayores éxitos de taquilla de las últimas décadas. La saga de Spider-Man, X-Men, Iron Man y Vengadores. Incluso se acercó a Stan Lee, el fundador del Imperio Marvel. Quería ser Spider-Man, comprar los derechos de Spider-Man. Creo que quería interpretar a Peter Parker. No lo dijo nunca, pero me dio esa sensación. Sí que dijo que quería los derechos y cuando le dije que no creía que la empresa se los vendiera, dijo que compraría Marvel. Dijo: vale, pues compraré Marvel. Yo no entiendo de negocios y no entré en la negociación. No sé lo que pasó. Obviamente no compró Marvel, pero tenía muchas ganas. Pero la mayor empresa de Michael Jackson era una sociedad que daba trabajo a 120 personas y se extendía más de 1.200 hectáreas. Le costaba $1 millón al mes y no generaba ni un centavo. Neverland. Michael Jackson tenía 29 años, era rico y famoso, pero aún vivía con su madre en el barrio de Encino de Los Ángeles. Y soñaba con tener su propia casa. Michael me dijo lo que quería. Le encantaba Neverland. Ya había estado allí. Así que lo localicé e hice la operación para él. Neverland se llamaba entonces Sycamore Ranch. Michael lo descubrió mientras grababa el videoclip de 666 con Paul McCartney. La propiedad estaba en el condado de Santa Bárbara, en California, a más de 3 horas en coche de Los Ángeles. La distancia no era una casualidad. Michael Jackson quería alejarse de la ciudad y de sus familiares. Katherine Jackson y yo éramos amigas. Cuando Michael me dijo que le consiguiera un rancho, me pidió que no se lo dijera a su madre, ni a su padre, ni a ninguno de sus amigos, ni a sus empleados. Esa compra no fue muy celebrada por algunos miembros de su familia ni por su abogado. Michael Jackson era la gallina de los huevos de oro, había que tenerle cerca. Pero la estrella prefería instalarse lejos de todo. Su familia no tenía ni idea de sus auténticas razones. Desde hacía muchos años, Michael tenía un proyecto secreto: crear un lugar donde pudiera volver a ser niño y recuperar la inocencia de la que había sido privado.
Lo hizo pensando en los niños. Su objetivo siempre fue que los niños se divirtieran y disfrutaran de esa infancia que él no había tenido. No era el típico adulto, le gustaba estar rodeado de niños, hacer luchas de almohadas, comer chucherías y ver películas. Eso no lo suele hacer un adulto. Michael Jackson rebautizó el rancho como Neverland, el nombre del país imaginario de Peter Pan. La propiedad estaba dividida en 3 partes: la residencia, un parque de atracciones y un zoo. Cuando entrabas por las puertas, más o menos a 1 kilómetro, empezabas a ver la casa de Michael. Esta era la residencia principal de la propiedad, el hogar de Michael Jackson. En cada habitación, estatuas de cera recibían a los visitantes. En la planta baja, un inmenso cuadro de David Norhall representaba a Michael Jackson rodeado de niños de todas las nacionalidades y religiones. En la enorme cocina había una pizarra en la que Michael y sus hijos se intercambiaban mensajes. Papi, te quiero mucho. Eres el mejor papá del mundo y te quiero. Michael quería que Neverland se pareciera a los pabellones de caza de los reyes de Francia. En el estanque, 2 inmensas fuentes lanzaban un chorro de agua a más de 45 metros de alto. La idea era imitar el famoso chorro de agua del lago Le Mans, en Ginebra. El parque tenía más de 70 estatuas en bronce de niños, que costaron $5 millones. A Michael Jackson le encantaban las emociones fuertes. Es la única persona del mundo que mandó construir un parque de atracciones privado. Él mismo escogió las atracciones, de la más tranquila a la más movida. La sala de cine es aún más increíble. Lo más bonito que hizo fue construir una sala de cine. Puso unas 40 o 50 butacas normales y detrás había una especie de salas acristaladas, unas 5 o 6. Yo le pregunté a Michael para qué eran. Y él me dijo, hay niños que no pueden sentarse en una butaca normal para ver una película. Así que he puesto camas articuladas, he puesto sonido, chucherías. Hay de todo para que puedan vivir la experiencia exactamente igual que los niños de delante. Neverland le permitió a Michael dar forma a su generosidad. Los medios de comunicación hablaban de su entrega hacia los niños que sufrían, pero esos arrebatos de amor eran el talón de Aquiles de Michael Jackson, y algunos no dudaron en aprovecharse de esa debilidad. Todo empezó con una carta escrita por la madre de un niño enfermo de cáncer, Gavin Arvizo. Conmovido por su historia, Michael Jackson le ofreció a la familia unos días de descanso en Neverland. Les cedió una casita de la zona donde se alojaba a Elizabeth Taylor cuando iba de visita. Querían quedarse para siempre. Y cuando Michael les dijo que tenían que irse, empezó todo. Ahí fue cuando empezaron las acusaciones. No hay duda de que los niños intentaban utilizar a Michael para sacarle dinero. Los miembros del jurado vieron claro que los Arvizo, los denunciantes, solo iban a por su dinero. La madre del denunciante dijo que estuvo retenida en Neverland cuando en realidad cogía un Bentley para ir a hacerse las uñas a Solvang, por ejemplo. Cuando Michael empezó a sentirse incómodo con la familia y a sentir que se aprovechaban de él, les dijo que no podían estar tanto tiempo. Entonces se inventaron las acusaciones.
En 2003, la familia Arvizo dijo que Michael Jackson no invitaba a los niños a Neverland para cuidarlos, sino para acostarse con ellos. Esa acusación provocó un gran escándalo. Algunos fans apoyaron a Michael Jackson. Otros pensaron que debía estar en la cárcel. Se trataba de una acusación aislada, así que era la palabra de la familia Arvizo contra la de Michael Jackson. Pero Michael jamás superaría aquel trance. Creo que el inicio de su muerte fue cuando aquellos niños empezaron a acusarle de abusos sexuales, porque no podía entenderlo. Él adoraba a los niños y pensaba que ellos le querrían también. Y la mayoría lo hacía. Pero algunos solo querían sacar tajada, sobre todo la familia que le denunció en 2005. Pensaron que podrían sacar dinero y ganar fama a su costa. Aquello le hizo mucho daño emocionalmente y después le llevó al daño físico. Por eso creo que fue el inicio de su muerte. Pero lo peor estaba por llegar. ...18 de noviembre de 2003. El fiscal Tom Sneddon emitió una orden de registro para inspeccionar cada centímetro cuadrado de Neverland. El remanso de paz de Michael Jackson fue violentado. Estas imágenes fueron grabadas por Larry Nimmer a petición del abogado de Michael Jackson, Thomas Mesereau. Cuando se hizo el registro en Neverland, hubo un despliegue enorme, algo bastante cuestionable desde el punto de vista policial. Y en la grabación que usamos en el juicio se podía ver cómo los policías doblaban las esquinas de Neverland dispuestos a sacar la pistola en caso de que Michael estuviera ahí y fuera a dispararles o algo así. Departamento de Policía. Ahí hay algo. Hay una bolsa llena. La policía inspeccionó de arriba abajo el Santa Sanctorum de Michael Jackson, su habitación. Tenía una habitación genial. La parte de abajo estaba llena de juegos, máquinas de pinball y juguetes para niños. Y allí estaba su habitación con una pantalla muy grande para proyectar películas. Y cuando la policía entró, había una cuna junto a su cama donde dormía Blanquet. Fue interesante ver que su hijo dormía allí con él. Durante el registro, la policía no encontró ninguna prueba incriminatoria. La familia de Michael estuvo a su lado durante todo el proceso. El 16 de agosto de 2004, los Jackson llegaron al tribunal vestidos de blanco, símbolo de la inocencia de Michael. Su familia no tenía ninguna duda de que las acusaciones eran infundadas. Por lo que yo sé, por lo que he visto todo el tiempo que he pasado con él, es inconcebible para mí que Michael fuera un depredador sexual. Era tremendamente ingenuo cuando trataba con niños. Les quería muchísimo y se consideraba un niño más cuando estaba con ellos. Y pensaba, para su perjuicio, que era normal tratar con ellos a ese nivel. Michael era ingenuo y confiado, pero fue confiado cuando no debió serlo.
Puede que dejara dormir a los niños en su cuarto. Le gustaba esa naturaleza infantil y a su familia y sus confidentes no les importaba, pero sí a parte de la gente que se aprovechó de él. Adoraba a los niños. Y lo que la gente no entiende es ¿cómo vas a castigar a alguien que nunca ha tenido infancia? Yo creo que el juicio le mató. Estoy convencida. Cuando estaba en Bahrein, hablé con él por teléfono y le pregunté, Michael, ¿cómo fue el juicio para ti? Y él me dijo, ha sido lo más duro que he pasado en mi vida. Y eso dice mucho. ...13 de junio de 2005. El largo proceso llegó a su fin y el jurado dio su veredicto. Michael Jackson fue absuelto de los 10 cargos por los que fue juzgado. Sus fans no se equivocaron al apoyarle desde el principio. Pero a pesar de la absolución, la herida seguía abierta. Traumatizado por aquel episodio, Michael Jackson se escondió del mundo. Ya no grabaría más discos ni se subiría a un escenario. Habían mancillado su honor. Para él, su carrera había terminado. Ya no volvería a ser la celebridad mundial que había sido, alguien intachable e irreprochable. Ya no podría conseguir el objetivo fijado por su padre. Tienes que ser perfecto, eso te hace perfecto. Michael Jackson ya no quería volver a Neverland. Su máquina de sueños le recordaba la pesadilla que acababa de vivir. Y además se convirtió en una fuente de pérdidas. Neverland le costaba cada mes más de $1 millón. Pero mientras vendiera discos y diera conciertos, todo iría bien. Los bancos le concedían créditos sin rechistar, y Sony Music le daba adelantos cada vez más importantes. Pero la máquina de hacer dinero empezaba a estropearse. Michael Jackson ya no podía cumplir con los plazos de Neverland y tuvo que poner en venta la propiedad. Entonces entró en escena Tom Barak, el presidente de Colony Capital, un fondo de inversión con un capital de $60.000 millones. Absorbió la deuda de Michael Jackson por $25 millones. Y al hacerlo, se convirtió en el nuevo propietario de Neverland. Privado de su residencia personal, Michael Jackson se instaló en el Reino de Bahrein, una isla del Golfo Pérsico. Era el invitado del príncipe Abdallah, el hijo del rey de Bahrein. Se instalaron a 10 minutos de la capital, Manama. Pero Michael Jackson seguía desbordado por las deudas. Y Tom Barak no era de los que perdonaban una deuda. En Estados Unidos era un hombre influyente, un antiguo miembro del gobierno de Reagan. Había hecho una inversión y quería recoger los frutos. Las cifras eran inapelables. En 2006, Michael Jackson debía más de $270 millones. Esta gráfica muestra los ingresos en azul y en rojo los gastos. Gastaba $15 millones de más al año. Sin embargo, no perdía la esperanza. Estaba seguro de poder volver a equilibrar su economía. Se gastaba enormes cantidades de dinero tal y como llegaba. Y siempre decía, el dinero llegará, el talento sigue aquí, no me preocupa. Ahora quiero complacer a mi sentido de la belleza. Compraré estatuas griegas y, no sé, al hombre elefante. Michael Jackson parecía no darse cuenta de las peligrosas señales y seguía despilfarrando dinero. A Tom Barak no le gustaba la locura derrochadora de la estrella y tenía un plan para ayudarle.
Se alió con el promotor de conciertos AEG para pedirle a Michael que diera una serie de conciertos. El nombre de la gira estaba hecho a medida. Esto es todo. Nos vemos en julio. Michael necesitaba dar esos conciertos para acabar con sus deudas. Estaba en la misma situación que el Dr. Murray, pero a una escala mucho mayor, porque él se había gastado millones de dólares. Pero el dinero no era su principal motivación. Accedió a dar esos conciertos, sobre todo por sus hijos. Creo que su carrera estaba acabada, pero decidió hacer una gira más porque quería que sus hijos le vieran actuar. Nunca le habían visto en el escenario porque eran demasiado jóvenes y sus hijos eran el centro de su vida. No creo que Michael hubiera elegido morir ese día, para nada. Jamás hubiera dejado a sus hijos si hubiera estado en su mano. Pero el destino a veces toma giros irónicos y crueles. Michael Jackson tenía tantas ganas de legar Neverland a sus hijos que se endeudó hasta el cuello. Hoy en día, la propiedad está en venta por $65 millones. Michael Jackson no quería ceder por nada del mundo su parte de Sony ATV. En marzo de 2016, Sony volvió a comprar el 50% que poseía la estrella por $676 millones. Michael pagó $47 millones en su día. This Is It, la gira que no quería hacer, dio lugar a una película que recaudó $260 millones. Los conciertos no llegaron a hacerse, pero aportaron $60 millones porque casi ningún fan quiso el reembolso de la entrada. Todos querían conservar un último recuerdo de Michael Jackson. AEG se llevó los ingresos de esa gira fantasma. Michael Jackson consiguió una proeza excepcional. Vender más de 1.000 millones de discos, 200 de ellos tras su muerte. Es, y seguirá siendo, el rey del pop.